Bueno, yo comencé a trabajar en Beleá un 5 de agosto de 1968. Entré como ayudante de una obra, de una inspección de obra, cuando se ejecutaba la ruta nacional número 5, Saspeña-Tresileta, en convenio con Beleá Nacional. Entonces yo entré ahí. ¿Y quién fue mi jefe ahí? Fue el ingeniero Verdolá, que después pasó a ser administrador de Beleá. Ese fue mi comienzo, en obras viales. Y bueno, y fui andando, me gustó mucho porque yo había estudiado ingeniería, pero no llegué a nada. Y me di cuenta ahí que mi vocación era el camino, ¿no? La ruta, las motoniveladoras, ver hacer obras. Y bueno, y me dediqué a eso. Vialidad me ayudó mucho, hice muchos cursos de capacitación, estuve en mano con mucha gente muy preparada que me fue formando, y así llegué a ser conductor de obra. Conductor de obra es el segundo jefe de una obra vial, digamos, la mano derecha del ingeniero, inspector. Y bueno, y así fueron pasando los años hasta que me ofrecieron, o sea, vialidad estoy hablando, ¿no? Hacer algunas obritas por la administración. Fui a Charata a hacer el acceso a lo que antes era Retagra, que ahora es Chapigüey y qué sé yo. Y así y ahí agarré mi gusto más todavía, y hasta que una vez el agrimensor Velasco, que era el jefe de zona acá de Castelli, se estaba pasando por una inundación muy terrible, estaban todos cortados los accesos, era muy poca gente acá, me invita a mí para que venga a darle una mano, como técnico, digamos, ¿no? Había que controlar la empresa, había que hacer mediciones, había, bueno, sacar niveles para poner las alcantarillas, hacer topografía, digamos. Entonces vine, y resulta que vine por poco tiempo, y me quedé casi como 10 años acá, como jefe de zona, porque después Velasco se fue y me ofrecen a mí el cargo como jefe de zona y acepté. ¿En qué año fue eso? Y eso fue en el año 81, 82, hasta el 91. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía acá como jefe de zona cuando llegó? ¿Con qué se encontró? Bueno, era una delegación que se estaba formando, había muy poca gente, en total éramos 19 personas, y bueno, había que darle empuje a esto. El agrimensor Velasco había dejado muy bien plantada esta delegación en su momento, y bueno, a mí me quedó por tarea continuar con lo de Velasco e ir ampliando la delegación de zona. Y fue así como fuimos creciendo en cantidad de kilómetros de camino a conservar, en cantidad de consorcios, y bueno, se fue ampliando, entró más gente, y así pasó el tiempo, digamos, hasta que yo pido para irme más cerca de Resistencia, porque tenía a mis hijos estudiando y económicamente yo no podía decir, porque tenía que parar una olla acá, Saspeña, Corrientes y Resistencia. Entonces pedí estar allá. Y bueno, y ahí fue como fui a parar a la delegación de Macallé en el año 1991. ¿Y ahí qué tareas tenía? Jefe de zona, igual que acá. ¿Y qué diferencia puede haber entre estas dos zonas? Entre Castelli, que es inhóspita, es una zona muy grande, muy rigurosa. Estamos hablando de que el departamento Güemes tiene casi 25.000 kilómetros cuadrados, o sea que entre el departamento Güemes y parte del Maipú que manejaba Castelli, estábamos hablando del un tercio del Chaco. Kilómetros de camino por recorrer, destruir la gente, zona muy inhóspita, de agua, digamos, muy salada, con mucho arsénico, muchos insectos.
Había temporada que no se podía estar en los campamentos de la invasión de avispas, abejas, avispitas que se venían a tomar el sudor de uno porque no había agua por ningún lado. Y cosas así, pero era linda la tarea. Tenía a cargo un grupo de gente muy sufrida, muy audaces, trabajadores, y la atropellamos. Y ahí está, salió. Y en esto de atropellar que dice don Agüero, ¿con qué hacían las cosas? ¿Con qué maquinaria? ¿Cómo usted pensó en tomar este trabajo con las pocas herramientas que había en esa época, con el poco personal? ¿Con qué hacía y pudo hacer su gestión? Y bueno, empezamos por supuesto con esas pocas máquinas. Después fue creciendo un poco esto. Vialidad, a medida que pudo, nos fue aportando más máquinas, más vehículos, camiones, camionetas, más personal. Y fuimos conformando, digamos, un grupo de tarea de maquinistas, de personal de cuadrilla, hacíamos obras de arte, alcantarillas. Y bueno, fue creciendo hasta que después pasó el tiempo y cada vez íbamos para mejores, digamos. Creamos varios consorcios camineros, que era una gran ayuda para la tarea del mantenimiento de la zona. Y bueno, así se fue dando, así fue pasando. ¿Usted cree que en realidad hay que tener ese espíritu emprendedor y hacer con lo poco que hay? Yo creo que el vial de raza está hecho así. O sea, nosotros, fíjate, te voy a contar una infidencia, capaz que los chicos que están por acá, que bueno, chicos, ya son todos hombres. Nosotros si queríamos saber si alguien tenía agallas para andar acá en el medio del monte, ¿qué hacíamos? Lo mandamos ya de ayudante de los maquinistas más avesados, allá, en el medio del monte, con escasez de agua, cada 15 días lo íbamos a buscar y venían así a sus casas. El que aguantaba ese era el nombre de batalla. Y el que no... ¿Ese es el espíritu de vialidad? Ese es el espíritu de vialidad, sí, el espíritu del personal de campaña. Y teníamos gente en la oficina también que hay que sacarse el sombrero, que acompañaban con todo lo que eran las tramitaciones, el papelerío. Habíamos también muy buena gente, muy buenos administrativos, digamos. Incluso ayudaban a la economía, porque a nosotros nos daban, o sea, todas las delegaciones de zona, Vialidad le asigna una partida mensual, que es para comprar combustible, para comprar repuestos, para movimiento de gasto de funcionamiento, que son decir, bueno, comprar papeles, reemplazar los focos que se queman. Y bueno, y de eso teníamos gente en las oficinas que muy comprometida también. Y cuidaban mucho a la gente de campaña, que no se le pierda un día de desarraigo, que si había que pagarle algo, o sea, se trabajaba armónicamente. Gracias a ese administrativo que de repente no conocía el monte, pero sí sabía. ¿Por qué? Porque nosotros éramos de juntarnos y de charlar. A mí me gustaba quedarme con los muchachos y cuando venían de campaña y charlar y hablar y nos íbamos conociendo y sabiendo. Los días de la fiesta del Día del Camino era un festejo muy grande que hacíamos siempre, porque consideramos que el Día del Camino no es solamente el empleado vial, el Día del Camino es todo aquel que hace que Vialidad funcione. Y también ese jubilado que se fue un día de Vialidad, que antes estuvo en el frente de batalla, nosotros nos tomamos el trabajo de mandar una camioneta a buscarlo en su casa y que venga con su familia a comer un asado. Antes no estaba todo eso, era todo un patio grande. Y ahí hacíamos una fiesta de 300, 400 personas, todos viales, y gente que nos ayudaba, proveedores. Vos sabés que a veces no alcanzaba el dinero. Y había proveedores, comerciantes que nos fiaban, que nos aguantaban che, mirá, pues fíame este rulemán o esta punta eje que tengo que seguir trabajando. Sí, cómo no, y así. Entonces, a esa gente yo también decía que eran de Vialidad, que había que reconocerle. Y el reconocimiento era el Día del Camino. Sí. Y ahí tenemos la importancia de Vialidad para la provincia y para la comunidad, ¿no? Sí, Vialidad ha sido muy importante. Te digo así, mirá, donde llegó Vialidad, con el camino, llegó todo después atrás de eso. Y muchas veces más te voy a decir, porque tengo que hacer un reconocimiento. ¿Sabe quién? A los auditores de escuela.
Donde hubo un director de escuela, acá en el medio del monte, seguro que llegaba al camino. Porque ese señor se encargaba de venir todos los días, primera hora acá, a hincharnos por el camino, porque no entraba la ambulancia, no entraba nadie. Y bueno, y así se fue haciendo, ¿viste? ¿Cuáles son las dificultades y las satisfacciones de ser jefe? Y la dificultad es que vos tenés que absorber todos los problemas. Vos sos es como decir, vos tenés que ser el que va al frente del escuadrón. O sea, vos sos el que tenés que poner el pecho a las balas. No tenés que mandarle al empleado que sea. No, tenés que ir vos al frente. ¿Sí? Entonces te encontrabas con dificultades. Muchas veces con gente, más que nada de afuera, que eran las que molestaban y no dejaban trabajar bien. Y a veces también los empleados, algún empleado. Pero la inmensa mayoría no era así. O sea que... Y la satisfacción es el deber cumplido. Cuando vos terminabas una picada, un camino de penetración, nosotros le llamábamos, que era un camino por línea de bandera, el ancho de una topadora, y llegaba a un parajecito y veía llorar esas ancianas, esas mujeres, te voy a decir, de la alegría de que llegó el camino. Y eso era... ¿Qué más pago que eso podríamos esperar? Ya estábamos pagados. ¿Qué homenaje hay para esos primeros viales? Quizá alguno conoció usted de esta zona, que abrieron esos caminos, esas picadas. ¿Qué homenaje le podemos hacer? Y mirá, ya de esa gente casi nos quedan. Yo te digo, mi papá fue jefe de zona, estuvo acá como jefe de zona mi padre. Ya yo tengo 76. En ese tiempo yo conocí Misión Nueva Pompeya cuando tenía 10 años. Pues yo terminaba la escuela, digamos, el periodo de clase, y andaba con mi padre. Me gustaba andar en los caminos, en el monte. Bueno, y ahí conocí lo que eran los primeros camineros de vialidad. Cómo se hicieron, de ahí nacen la idea del consorcio y nacen los consorcios. ¿Cómo era esto? Venía vialidad provincial o nacional también, no hay que sacarle mérito porque estaban antes lo que se llamaba desarrollo, bueno, vialidad tenía un departamento que se dedicaba también a hacer convenio con los vecinos para hacer un camino determinado, ¿no? Y eso también hizo vialidad provincial. Entonces iba a un lugar, los vecinos querían este camino acá, se juntaban con los vecinos, bueno, vamos a hacer camino, pero a trabajar. Y se hacía un convenio donde vialidad pagaba $1 por lo que sea, por favor hacer, y esa gente hacía el camino y se terminaba la relación con vialidad. Ya estaba el camino hecho. Después de eso, ¿qué vino? La necesidad de la conservación de los caminos. Porque no era nomás el camino, había que conservarlo. Y ahí nace donde vialidad cada 15 kilómetros, así en una ruta, llegaba a la casa de un criollo, de un gringo, alguien que vivía ahí, y le ofrecía trabajar para cuidar el camino. O sea, entonces ese se convertía en el caminero de vialidad. Vivía ahí con su familia. Vialidad le proveía de la niveladora de asiento, que eran las primeras niveladoras, tipo el arado de asiento, ¿viste? Pero con la cuchilla acá para perfilar. Le daba pala, machete, hacha. Eran los tipos que te tapaban los pozos, tenían palas de buey. Las palas de buey para levantar la... Eso yo todo conocí en aquella época. Esa gente ya no está más. Mi padre, por ejemplo, mi padre que fue artífice de eso, ya no está. ¿Y eso sí que trabajaban en condiciones? No había sábado, no había domingo, no había nada. Y muchas veces cuando venían las grandes sequías, porque esta gente ponía sus animalitos, porque eran todos tirados por caballo, por mula. Vialidad, ¿qué hacía? Le paliaba el problema de la falta de pasto llevándole en lugar de llevar, como ahora llevamos combustible, ¿ves? Le llevaba alfalfa o fardo de alfa para los caballos. Ese fue vialidad ya allá en sus comienzos, ¿no? Que suena ahora suena como una fábula, o suena como que... Pero yo tuve la suerte con 10 años de ver todo eso. Y así fui creciendo, digamos, con... Entonces la
provincia creció gracias a Vialidad? Yo creo que Vialidad fue un factor muy importante, un arma que tuvo la provincia para que el Chaco crezca. Te voy a decir algo, generalmente, viste, cuando van cambiando los gobiernos siempre hay un problema con la repartición pública. Vialidad fue una de las pocas instituciones que yo conozco que esté el gobierno que haya estado, siempre Vialidad creció. Vialidad siempre fue adelante. Más ligero, un poquito más despacio, pero siempre. Vialidad nunca se quedó. Nunca se quedó. Así fue. Y como jefe, una vez que ya trabajó en todas estas delegaciones y que ya empezó a pensar en su retiro, ¿cómo fue formar a los siguientes, a los que iban a quedar como jefe de zona? ¿Está ese espíritu de compartir los jefes, de ir formando a los que... En mi caso especial, cuando yo pido irme de acá, yo conocí en una inundación, lo conozco a un ingeniero, Carlos Kutnich, que fue el mayor hacedor de cosas acá en Castelli. ¿Cómo lo conozco? Yo andaba con el intendente de Traileta porque estaba todo cortado un camino a una colonia que se llama Pampa Vargas, y allá veo en el medio de la chacra venía un tipo con un trípode en el hombro y otro con una mira nivelando, dando perfiles. Y le digo al intendente, le digo, ¿y ese señor quién es? No sé, no lo conozco, me dice, no lo veo bien. Cuando ya llega al lado del alambrazo, estamos parados en medio del terraplén, el ingeniero Carlos Kutnich, ahí lo conozco a Kutnich. Y bueno, entonces nos conocemos, me gustó esa actitud, porque a mí me gusta el ingeniero de batalla, el ingeniero de campos, el ingeniero que se pela el lomo al lado del personal, ¿viste? Ese es el ingeniero que conoce la situación. Bueno, entonces pusimos a charlar y le digo, ingeniero, ¿nos anima a visitarme un día? Porque a mí, si él trabajaba en obras públicas, y estaba trabajando en la parte de desagüe, y nosotros teníamos problemas, porque nosotros los viales tenemos una formación de hacer el camino, pero la parte hidráulica nosotros no tenemos esa cultura de decir, bueno, acá tengo que poner 20 alcantarillas. No, hay que llegar allá, meta, y después resulta que se nos cortan los caminos. Entonces, estaba cambiando esa mentalidad, y le digo al ingeniero Cuni, ¿nos anima a visitarme en Castelli? Bueno, vino, charlamos, y me dice él, mirá que, mire, me dice, yo soy de obras públicas, pero a mí no me pagan nada, no puedo hacer nada, no tengo ni combustible para mover ni repuesto para la camioneta. Le digo, si usted me permite, yo voy a hablar en Vialidad. Y bueno, hablé en Vialidad, y me dice, sí. Entonces venía acá, bueno, manteníamos el vehículo. Él cobraba por obras públicas, pero bueno. Y fue saliendo y andando. Y yo me di cuenta que tenía un muchacho joven, tenía un empuje, una fuerza, pero cuando yo pido irme de acá, me dicen los superiores en resistencia, ¿y quién va a quedar ahí? El ingeniero Kutnich. Carlos Kutnich tenía que quedar. Y fue así. Pero no es que yo lo formé, digamos. Tuve la visión de que ella era la persona adecuada para andar en una cosa como esta, así, emprender algo como esta, una aventura como esta. Eso. Muchas gracias. No, a ustedes.